Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Bienvenidos un día más a esta cuarta edición de Estación Podcast. Muchísimas gracias por venir, lo primero. Yo soy Nacho Gallego, director de contenidos de este festival, que ya tenemos cuatro ediciones, y esta mesa es pues, ya casi un clásico del festival. Suele haber cambios, pero vamos, la idea de hacer una mesa un poco en la que las plataformas, servicios digitales, espacios de distribución, difusión, nos hagamos un poco de balance y de futuro, ¿no?, de lo que tenemos por delante, en lo que ha pasado el año pasado y lo que vamos a tener durante el próximo año. Me acompañan así de derecha a izquierda Isabel Salazar de Podimo, Cristina Delgado de YouTube, Edu Alonso de Spotify, José Rivero, que viene de México representando a Amazon Wondery, y Juan Ignacio Solera de iVoox, desde aquí de España, que también bienvenido. Y bueno, para empezar, yo creo que lo primero es, hemos estado en un año un poco extraño, no sé si es un año de transición en el audio, ¿no? A ver, después veníamos, si recordáis, las dos primeras ediciones era como la emergencia, ¿no?, del audio, muchísima producción, las plataformas, servicios apostando por la parte de producción. El año pasado ya hubo una transformación, ya se discutió mucho, ¿no?, sobre el cambio de transformación. Y este año yo no sé qué tendencias, o más que tendencias, vamos a pensar un poco en lo que ha pasado, haciendo un poco de balance. ¿Dónde veis un poco los principales cambios, ¿no?, de lo que ha pasado durante el año 24 y este principio de 25 desde el punto de vista de cada uno de vuestros servicios, desde luego, porque además también tenéis enfoques muy diferentes, ¿no? Hablamos de plataformas y servicios, algunas más dedicadas a la música, otras más dedicadas al vídeo, otras más dedicadas al audio puro combinado con el audiolibro, la de Juan Ignacio mucho más especializada en podcast, así que bueno, creo que podéis darnos puntos de vista muy distintos y muy interesantes. ¿Queréis? Vamos de derecha a izquierda y luego ya empezamos la conversación. Bueno, pues gracias por invitarnos a participar en esta mesa. Yo creo que este año ha sido el año de la consolidación. De hecho, estos días se ha celebrado en Londres también el Podcast Show, donde se decía que el podcast ya es mainstream, ya es un contenido mainstream, y yo creo que ahora ya estamos, como decías tú, ya no estamos en el crecimiento, estamos en la consolidación. Nosotros hace poco hicimos un estudio y hay 21 millones de personas en España que escuchan podcast, más del 60% lo hacen semanalmente, y creo que eso es un súper buen dato para la industria. En lo que se refiere a Podimo, para nosotros este último año ha sido el año de ampliar las audiencias, ¿no? Como sabéis muchos de vosotros, Podimo estaba muy posicionado, estaba un público pues femenino, con temas conversacionales, humor, también para el público LGTBI, y este ha sido el año en el que hemos ampliado audiencias. Hemos tenido, por ejemplo, a Jordi Wild en coexclusividad con YouTube, estamos lanzando otro tipo de contenido, apostando por nuevas voces. Hace poco, por ejemplo, hemos estrenado un nuevo contenido en colaboración con El Orden Mundial y Panenka sobre cómo el fútbol explica la política. Yo creo que también el hecho del contexto geopolítico tan convulso que estamos viviendo se refleja perfectamente en el audio, y cómo estamos viendo emerger nuevos podcasts, nuevas voces que nos explican un poco el mundo en el que estamos. Desde el punto de vista de YouTube, yo creo que el podcast en general se está profesionalizando, como tú dices, consolidando, pero también profesionalizando, y sobre todo se considera ahora como un competidor de contenidos de entretenimiento. Y nosotros lo vemos en la plataforma de YouTube. Ya está compitiendo con gaming, con otro tipo de contenidos. Entonces, esto es muy positivo también desde el punto de vista de lo que decimos nosotros, o lo que está pasando es que muchas audiencias que son nicho y que están en plataformas de audio están ahí, y el audio va a seguir siendo el centro del audio, por decirlo así, o del podcast, pero muchas nuevas audiencias están encontrando podcasts a través de vídeos, es decir, están descubriendo nuevos podcasts en nuestra plataforma, en vídeo. El vídeo está subiendo muchísimo, es verdad que YouTube es
es el rey del vídeo, es la plataforma del rey del vídeo, pero nosotros estamos invirtiendo y hemos invertido este año sobre todo y las prioridades para este año 2025 sobre todo es en mejorar el descubrimiento del podcast en la plataforma, igual que estamos ayudando a otros creadores a descubrir su contenido de vídeo en la plataforma, mejorar la monetización también y lo que hemos visto, lo que es tendencia y que ha sido brutal es que cada vez más se ve este tipo de contenido de formato largo en la televisión, en las televisiones conectadas. YouTube ya es la primera plataforma que más se ve en la televisión en Estados Unidos, ¿vale? Y yo creo que es muy importante y ya se hacen 400 millones de horas al mes se consumen de podcast, ¿vale? 400 millones de horas a nivel mundial. Entonces, hay una apuesta desde YouTube por la televisión también, contenido de formato largo, y también por la monetización de estos tipos de contenidos en este dispositivo. Sí, coincido con mis compañeros. Yo creo que voy a empezar por lo que no ha cambiado, que es un formato que sigue creciendo, doble dígito, 30% de crecimiento en consumo en Spotify en el año 24 versus el año 23. Todo el resultado del Infinite Dial, del Edison Research, muestra que es un formato que aumenta, todo el mundo está familiarizado con el formato, más del 80% de la población americana está familiarizado con el formato, más del 55% lo consume. O sea, realmente todos los indicadores que tenemos, tanto internos como externos, nos hacen ver o pensar que es un fenómeno no solo consolidado, pero que sigue creciendo, lo cual nos alegra. En cuanto a nosotros, yo creo que es el año del vídeo, sin duda. Es el año en el que hemos superado más de 330.000 de nuestros podcasts están ya en vídeo y vemos que la audiencia responde muy bien a este formato, ¿no? Y es el año también de la monetización, entender mejor cuáles son esas herramientas y posibilidades que damos a los creadores para que sigan monetizando su creatividad y que hacer los proyectos sostenibles, ¿no? Pero bueno, eso es un poco el resumen de este último año. Sí. Gracias. Bueno, yo de acuerdo con todos ustedes definitivamente. Lo que nosotros hemos visto y también desde el punto de vista personal y tanto de la industria en América Latina y en México, definitivamente la forma en la que la gente consume ahora podcast, ¿no? Que ha cambiado bastante. Vemos el auge, por ejemplo, de todos los eventos en vivo y shows en vivo. Lo tenemos dentro, por supuesto, de la programación del festival mismo, ¿no? Entonces eso, como se mencionaba hace un momento, los podcasts definitivamente son mainstream. Están llegando al mismo nivel de disfrute y de experiencia que, por ejemplo, un concierto, ¿no? Ya puede ser un evento de un podcast en vivo, el mismo nivel de experiencia que quien va a escuchar a su artista favorito en un estadio, ¿no? O quien va al teatro, por ejemplo, lo que lo convierte en una experiencia pues mucho más personal y mucho más inmersiva. Esto definitivamente también contribuye a las posibilidades de monetización de los creadores, no más allá de los servicios de streaming. Y bueno, la forma en la que nosotros estamos participando desde Amazon Music en esto también es, no existe para nosotros eso como demasiados podcasts allá afuera, ¿no? Entonces hay un hambre de más contenido bono, de más contenido especial de creadores que ya están muy consolidados. La forma en la que nosotros estamos explorando trabajar con ellos es a través de creación de contenidos exclusivos o especiales o bono que viven de forma exclusiva en Amazon Music, ¿no? Y también, por supuesto, la creación de algunos spin-offs. Tenemos algunos ejemplos en México, por ejemplo, de shows de radio como La Corneta, ¿no? Que se trasladó a La Corneta Extendida, que es una versión sin censura del show de radio. Algunos otros ejemplos con podcasts muy grandes, como Hablemos de Tal con un tal Fredo, que ya tiene su versión con nosotros también, y algunos más. En Brasil lo vemos también funcionar bastante bien. Entonces, bueno, esa es la forma en la que no solamente apoyamos a los creadores invirtiendo directamente en su contenido, sino que también contribuimos con este compromiso de llevar a la audiencia más contenido de calidad que puedan disfrutar de sus creadores que ya siguen y aman, ¿no? Bueno, nosotros en iVox somos la aldea gala frente a los tiburones en tamaño que tenemos aquí al lado, ¿no? Y nosotros, claro, hemos sido siempre un formato, una plataforma nativa de audio y seremos siempre audio. Y lo que sí estamos viendo, obviamente, es la dinámica, el tsunami del vídeo. Pero es cierto que nosotros, desde nuestra pequeña aldea, sí vemos una diferencia en narrativas, una diferencia en manera en la que los propios, audiencia nuestra, en base a encuestas, nos han determinado que notan la diferencia de cuando el contenido es un video first que luego se distribuye en audio a cuando es audio first, ¿no? Y estos matices nosotros los queremos de alguna manera como aldea gala. Me podéis decir es que no tiene otra, puede ser también, es verdad,
pero nosotros sí queremos reforzar este sentimiento de audio first y solo audio, y de ahí, si quieres amplificar con el vídeo, perfecto, pero desde una dinámica, sobre todo a nivel de narrativas, que nos preocupa bastante. Claro, esto es muy interesante y muy importante porque yo creo que una de las cosas que ha ocurrido durante el año pasado es la transformación un poco de la conceptualización. Es decir, el podcasting es un medio de comunicación, como tal, sonoro inicialmente, pero el podcasting, ¿no? El podcasting se empezó a hacer ya en el año 2005. En su día ya, en la plataforma de Apple, iTunes, cuando empezó a distribuir podcast, ya distribuía, yo me acuerdo en el Mundial, que hubo en aquel momento, ya distribuía videopodcast en aquellas. Y yo creo que ha sido el año en esa transición, impulsada evidentemente desde la entrada muy fuerte de YouTube, ¿no? En el podcast y de Spotify también, de desarrollar mucho esa parte, esa sensación, ¿no?, de que a veces se desvirtúa el concepto como un concepto sonoro y se va a la idea de un formato de conversación para determinada gente. Pero mucha gente, como dice Ignacio, sigue pensando que el podcast es un medio sonoro que te acompaña y que utilizas incluso en un consumo de audiovisual. Muchísima gente consume con vídeo, pero luego solo escucha, ¿no? Sí. También como la tele, muchas veces. Es decir, que en esa transformación yo creo que es uno de los... en ese debate, o en esa discusión de cómo las audiencias interpretan lo que es un podcast, ha sido uno de los temas, sin duda, del año 24, ¿no? Y llevado un poco por el liderazgo, por las formas de consumo, y ahí quiero ir también a preguntaros un poco por las audiencias. En la transformación de las audiencias, ¿habéis percibido que este cambio permite que se incorporen nuevas audiencias que entren por el vídeo, como decías, un vídeo? Yo creo que la diferencia fundamental entre un podcast y un streamer de vídeo es que el audio va primero en el diseño, ¿no? Vamos a pensar del producto. Que luego tiene vídeo, vale, pero el diseño inicial, eso es lo que podríamos decir que es un podcast. Entonces, ¿habéis percibido que esa llegada del vídeo atrae audiencias diferenciales al audio? Incluso, seguramente tú en iVoox puedes ver audiencias que tú no tienes vídeo, pero podcasters que tú tienes que hacen vídeo crecen por ese lado. Y sobre todo, más que crezcan, si veis que se incorpore gente nueva por abajo, sobre todo gente más joven. Sí. Y sí, ¿qué pasa por arriba? Porque yo creo que un territorio que todavía nos falta por crecer a la industria del podcast es de 60 para arriba, ¿no? Vamos a decir. Entonces, bueno, os dejo ahí la pelota. Por ejemplo, en el caso de YouTube, efectivamente, los que están descubriendo lo que es un podcast es a través de vídeo, y son jóvenes, lo que decimos nosotros, la generación Z, ¿vale? Y los nuevos oyentes del podcast, que al final YouTube normalmente es una plataforma en la que tú vas a buscar un contenido que te interesa, y muchas veces lo que haces es buscar por un personaje o una personalidad en la que tú quieres conocer cualquier temática de esta persona, ¿no? Entonces te topas con un podcast porque te sale como resultado de búsqueda un podcast y dices, ostras, pues no sabía que existía un podcast, o haciéndole una entrevista a esta persona, y te quedas ahí, y ahí es donde vas uniendo uno con otro, y al final el sistema de recomendación, a medida que tú vayas buscando sobre esta temática, por ejemplo, yo lo comentaba ayer en mi workshop que di de YouTube de recomendación, que estoy hablando de recomendaciones. Por ejemplo, yo ahora estoy en un momento de crianza, tengo 2 niños de 4 y de 6 años, y necesito ayuda para educarles el mejor momento, vamos, de lo mejor que yo pueda, ¿no? Entonces me estoy metiendo en un podcast de crianza, y las recomendaciones que me da es, aunque no sea de ese podcast, me está dando otros podcasts, otras entrevistas también, otros vídeos, algunos tagueados como podcast, otros no. Pero al final te recomienda vídeos pues relacionados con ese que tú estás viendo. Entonces yo creo, y muchas veces lo digo, el audio para mí, efectivamente, el podcast es audio. Pero al final creo que YouTube puede utilizarse también como una plataforma de promoción de esos audios, y al final lo que puedes hacer es hacer más sostenible, es decir, porque la monetización en YouTube, al final el podcast es un vídeo, y la monetización que se aplica a un vídeo normal y a un podcast es la misma, es un mid-roll, un pre-roll, publicidad, monetización alternativa, es decir, micropagos que hacen vuestros fans, y puedes construir incluso una comunidad dentro de la plataforma. Entonces esto puede hacerte sostenible, y puedes seguir creando audios, por supuesto, audios en otras plataformas. Y yo lo que digo muchas veces es, todo el que cree podcast
es importante que esté en todas las plataformas, porque al final la audiencia cada audiencia tiene su plataforma. Mi marido escucha Spotify, música y podcast y todo, y yo en YouTube. Cada uno tiene su audiencia, entonces tenéis que estar en todas, aunque a veces ya hablaremos más adelante de los desafíos de cada una. Yo quería aportar que para nosotros, a lo mejor, para ser un poco más polémica con lo que tú decías, nosotros somos... No hacemos esa diferencia, ¿no?, de si es vídeo, si es audio. Yo creo que dentro de la casa Podimo esto está un poco ya superado. Casi te diría que somos video first. ¿Y por qué somos video first? Porque somos una plataforma de suscripción que para nosotros es muy importante cómo damos a conocer nuestros shows fuera de nuestra plataforma y cómo lo haríamos si no tuviésemos vídeo, ¿no? Entonces, la verdad es que los datos dicen que hay un 20% de todos ese 21 millones de personas en España que están enganchados a los podcasts que solo los ven en vídeo, ¿no? Y me pregunto cuántos quitarán el audio y solamente leen el subtítulo, ¿no? Así que para nosotros es imprescindible. Te diría que el audio solo es la excepción para ciertos podcasts que tal vez son más de un solo host, que son a lo mejor tal vez más el true crime, que da para este tipo de narrativas. Pero para nosotros el vídeo es una apuesta clara, ¿no?, para difundirlo. Para nosotros ahora mismo también ese desarrollo de las audiencias está en la construcción de la comunidad a través de redes sociales fuera de la plataforma Podimo, ¿no? Estamos en YouTube, estamos en todas las redes sociales donde estamos creciendo. Tenemos shows que tienen una masa increíble no solamente de seguidores, sino de engagement. ¿Cómo lo haríamos sin el vídeo, ¿no? Para nosotros es imprescindible y creo que facilita la adopción de nuevas audiencias mayores y menores, y para nosotros, como decía, esa discusión ya no está, ¿no? Lo damos por hecho. Bueno, algo que yo puedo aportar desde Amazon Music, la forma en la que utilizamos el video es más como una herramienta de descubrimiento, ¿no?, en materiales promocionales. Entonces, trabajamos con creadores para apoyar sus shows y su crecimiento en Amazon Music a través de campañas de marketing desarrolladas por nosotros, porque reconocemos que la audiencia está allá afuera también como una herramienta de traer a la gente a escuchar los shows completos en Amazon Music, ¿no? Con respecto a las audiencias, definitivamente más allá de ver crecimiento, porque hay más gente que nunca escuchando podcast, por supuesto, por la penetración del Internet y del mobile en nuestros países de habla hispana. También es muy interesante lo que vemos con respecto a la sofisticación de las audiencias, ¿no? Si bien seguimos teniendo estos podcasts donde son dos amigos hablando al micrófono, las audiencias son cada vez más exigentes, ¿no? Ya no es tan fácil complacerlas y están buscando historias más profundas, con más investigación, que cuenten las historias de sus contextos locales, ¿no? En el caso de México vemos mucho sobre investigación, sobre journalism, sobre crímenes reales, por supuesto, situaciones políticas que atienden a lo que está pasando en cada uno de los lugares. Si bien conversábamos, Edu y yo, hace un momento cómo es el sueño que se trasladara, digamos, todo el contenido de Latinoamérica y España de un lugar a otro, no necesariamente funciona. No hay un compromiso de producción de contenidos específicos de problemáticas locales, que al final es lo que las audiencias en cada país aprecian más desde nuestro punto de vista. Yo creo que en eso... No, bueno, iba a añadir sobre este tema de las audiencias y un poco el tema del vídeo, y yo creo que estoy de acuerdo contigo, Nacho, que este año ha sido el año, ayer lo decía, se llama Nacho también el de Emisor Podcasting, sí, que estuvo ayer, que es el año de la desaparición de las etiquetas, ¿no? Y yo creo que eso es en parte cierto, ¿no? Yo creo que nos podemos obsesionar desde atalayas como esta en tratar de definir lo que es un podcast, pero al final, más que Spotify se sigue considerando Audio First Company, pero más que Audio First, esto ya es una opinión mía, somos User First and Creator First. Y esto quiere decir que al final lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar a los creadores y a los usuarios. Y el consumo que hagan de estos podcasts nuestros usuarios nos tiene que marcar el camino a seguir, ¿no? Obviamente con cierto criterio, ¿no? No cabe duda. Nosotros sí que vemos, y algo a lo que no podemos dar la espalda, es que es una gran herramienta de descubrimiento. Hay un gran porcentaje de usuarios que cuando el año pasado descubrieron un podcast nuevo lo hicieron a través del vídeo, y vemos también respecto a lo de las audiencias que se ha rejuvenecido la audiencia gracias al vídeo, y este segmento joven, a pesar de que el grupo mayoritario sigue siendo el de 25-34, que sigue siendo este late millennial el mayor grupo, le sigue de cerca el segmento más joven, y son los que más vídeo en primer plano ven. Es decir, el 54% de este grupo más joven son los que activan más el vídeo en primer plano. Y nosotros siempre hemos sido partidarios de esta experiencia mixta y que cada usuario elija su propia aventura. Si tú decides guardar el móvil en el bolsillo, tienes una audio first experience. Si decides verlo en primer plano, esto es lo bonito, ¿no? Que al final es la opción.
Hablabas de las audiencias, Edu, y yo creo que una de las cosas que no ha cambiado y que sigue siendo objeto de discusión en la industria es el tema de la consolidación de métricas, ¿no? Que también se ha hablado bastante en mesas que hemos tenido sobre publicidad dentro del festival. Vosotros recientemente, la semana pasada, se generó un debate muy importante, ¿no? A partir de la noticia de que Spotify iba a empezar a dar cifras de reproducción. Por ejemplo, iVoox da cifras de reproducción, de seguidores, YouTube también. En vuestro caso, esto ha generado bastante polémica en el sentido de que muchos creadores, no sé por qué, en el sentido de decir, se han puesto a la defensiva diciendo ¿por qué se publican estas cifras? O cuál ha sido, primero, ¿qué va a pasar realmente con esto? O sea, ¿qué se va a ofrecer? Porque me refiero en el sentido de que, por ejemplo, YouTube lleva haciéndolo de siempre. Tú puedes ver las visualizaciones de un vídeo. En otros casos también se puede ver bastante. Se pueden ver rankings de cómo van los podcasts en el caso de iVoox. Y entonces yo creo que... Cuéntanos primero, si quieres, Edu, ¿tú cómo ves? ¿Cuál es el movimiento real? ¿Cómo puede afectar esto a los creadores, más que a las audiencias en este caso? Y luego, Ignacio, si quieres, tu punto de vista desde una plataforma como la vuestra, que lleva tiempo haciendo esto, ¿no? Y también, incluso, ¿qué consideréis cada uno o cómo se va a considerar una escucha, ¿no? Por ejemplo. Sí, por empezar desde el punto de partida, la tecnología RSS y todo cómo esta industria se ha construido, el tema de las métricas siempre ha sido, Nacho, como dices, un gran tema, ¿no? Y yo creo que todo se construyó en torno a una tecnología que, bajo mi punto de vista, tanto para los publicistas como para los creadores, pero como para los usuarios, en mi opinión, se quedó un poco obsoleta en el sentido de cómo se medían las descargas, ¿no? Al ser un servicio en el que tú te suscribías a un podcast y se te autodescargaban los episodios y eso ya se contaba como una escucha, en la era del streaming nos deja muy detrás de otros servicios como el vídeo puramente o como otros servicios de otro tipo de contenido digital que miden hasta el último segundo y la última impresión de un anuncio, ¿no? Entonces, cuando de cara a reportar esto a anunciantes y a dónde viene la inversión, las métricas que la tecnología permitía, en nuestra opinión, estaban un poco atrás comparado con otros contenidos digitales. Ahora somos capaces de medir mucho mejor y entonces nos tenemos que ceñir, o creemos que nos tenemos que ceñir mucho más al streaming, es decir, a la visualización en sí misma, más que a que se te haya descargado un episodio en tu móvil, que eso no significa nada a nivel de impresión. Entonces nosotros efectivamente hace una semana o una semana y media publicamos que íbamos a empezar a publicar métricas sin mucho más detalle, reconozco, y entonces esto despertó cierto revuelo. Sí que podemos dar más detalles de cómo se va a hacer esto. Efectivamente, los que estéis familiarizados con Spotify, y no tanto con Spotify, sino con Spotify for Creators, que es el backend donde tú veis las analíticas, etcétera, nosotros dividíamos en diferentes métricas, ¿no? Teníamos starts, teníamos streams, teníamos listeners, y esta variedad de métricas también traían algo de confusión, ¿no? Entonces hemos decidido unificarlo y tanto en el backend como en el frontend vamos a tener la misma métrica, que es escuchas. Esta escucha lo que mide es la intencionalidad, es decir, todos aquellos plays que vengan por autoplay o porque hay un formato promocional en la home que se te autorreproduce un clip del vídeo, etcétera, no se cuentan. Se cuenta solo el play intencional, es decir, cuando un usuario decide ver un contenido, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros hemos llamado escucha y se van a mostrar tanto en el backend, como decía, de Spotify for Creators, como en el frontend, en aquellos episodios que hayan superado los 50.000 primeros plays. Es decir, aquellos episodios que tengan menos de 50.000 plays no verán ningún número. A partir de 50.000 se irán publicando en hitos de 50.000 en 50.000. 50.000, 100.000, 150.000, etc. ¿Vale? Edu, cuando hablas de front-end, ¿te refieres de cara a los anunciantes o de cara a los consumidores? Al usuario. Vale, sí. vale. O sea, que si no sales... Pues... Perdón, ahora mismo yo mismo no lo veo porque estamos haciendo el rollout técnico de esta herramienta y se hace como en todas las empresas tecnológicas, poquito a poco para asegurar que todo funciona, ¿no? Entonces estamos en este rollout de la visualización de estas métricas, o sea que si no lo veis no quiere decir que no tal, hay gente que no lo está viendo, yo incluido, o sea que no es alarmante, pero sí que durante las próximas semanas haremos el rollout total, entonces los usuarios tendrán que empezar a ver aquellos episodios que tengan más de 50.000 plays, deberán empezar a ver debajo del episodio el contador de plays. Y eso, y entonces se hace, como digo, por hitos, ¿no? O sea, al final en grupos de 50.000 plays en 50.000 plays. ¿Y por qué crees que los productores, creadores algunos, me imagino que esto será como todo, habrá gente aquí en la sala, luego como vamos a abrir la pregunta, habrá gente que esté más
le haya generado más tensión y otros que dirán, bueno, me puede beneficiar. Sí, yo creo que no hay una solución perfecta. Empiezo por aceptar parte de la culpa de que cuando anunciamos que vamos a hacer las métricas visibles y no damos más detalles, pues esto despierta conversación, ¿no? Eso está claro. Pero yo creo que es algo positivo y puede haber también gente con miedo a sentirse expuesta, ¿no? Al final, que tus métricas se vean te puede traer oportunidades si las cosas te van bien, te pueden traer un poco mala reputación si las cosas van mal, ¿no? Pero bueno, yo creo que es algo que nosotros hemos hecho en música desde hace mucho tiempo, los plays son visibles, no lo habíamos hecho en podcast hasta ahora y creo que es un buen momento. Muchos productores y creadores nos lo estaban reclamando y creo que es un paso valiente. Es verdad que es un punto intermedio respecto, por ejemplo, lo que hace YouTube, que es verdad que no se muestran al detalle todos los plays que tal, sino que lo hacemos en grupos, entonces es un punto medio, digamos, una aproximación a entender las audiencias. Es interesante porque 50.000 a mí me parece una cifra bastante alta. Sí. Antes Eliseu Barrera del Globo hablaba que en un podcast show del año pasado se hablaba de que 10.000 reproducciones de un episodio podemos empezar a decir que es un éxito. Por eso hay como una distancia entre los 10.000 y los 50.000 bastante importante. Ignacio, iVox da estadísticas. Lo hemos dado ¿Cómo trabajáis siempre. vosotros esa medición que presentáis? Nosotros la hemos mostrado siempre y nosotros siempre hemos seguido el estándar del IAB, con lo cual, por ejemplo, el caso que comentas de una descarga nunca la hemos contabilizado hasta que realmente no ha sido una escucha, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista estamos armonizados y lo tenemos más o menos controlado, ¿no? Pero sí es cierto que para la armonización y la contabilización completa de las escuchas tendría que haber un ente, un Kantar, un EGM que agrupe todas, porque no solo que yo solo puedo contabilizar las escuchas en iVoox de un podcast cuando está alojado en iVoox, sí puedo conocer cuando están fuera, pero uno que está fuera de iVoox, solo conozco las escuchas de ese podcast de iVoox, pero luego están que cada emisora de radio tiene sus propios hosts también, ¿no? Con lo cual la cadena SER, una escucha de un programa del larguero, se escuchará X escuchas en Spotify, X en iVoox, X en Apple. Bueno, no hay nadie, al fin, la pregunta que necesita un anunciante, que es ¿cuál es el podcast más escuchado en España? Eso no se sabe. Podrás ir por plataformas y cada plataforma te irá diciendo y esto, desde un punto de vista comercial, es necesario. O sea, que ahí dejo el guante. Si de alguna manera decimos, oye, pues vamos a hacer algo y vamos a hacer el Kantar o el EGM del audio, pues oye, hagámoslo, ¿no? Sí, yo le decía a Edu antes que hay una empresa sueca que está desarrollando una suerte de Chartmetric. Chartmetric es una herramienta de la industria musical para medir audiencias, para medir podcasts a partir de diferentes variables. Y luego el Estudio General de Medios, el año pasado, la Inc. anunció que iba a dar métricas de podcast y no sé qué ha pasado en un estudio combinado entre consumos a partir de recibir datos directamente de los hosters combinados con sus encuestas, que yo creo que es la mejor manera también de saber el impacto real, porque al final el EGM hace una muestra de 40.000 que está muy bien y combinando las dos cosas se supone que iban a dar cifras y clasificaciones dentro de sus series y de momento no han salido. Creo que los medios las tienen, los que están en el EGM. Preguntémonos por qué no han salido, será otro debate. La audiencia está relacionada con la sostenibilidad. Esto es algo también que yo creo que es clave. Sin audiencia es muy difícil ser sostenible, ¿no? Sin tener gente, muchas veces muchos productores, creadores nos preguntamos o se preguntan, es que no me llega la publicidad de cuánta gente te escucha, porque eso es bastante importante, ¿no? Para poder convertir y monetizar. En el caso de la sostenibilidad, iVoox, por ejemplo, tiene un modelo muy dirigido hacia los creadores independientes, ¿no? Vosotros sois un modelo de suscripción muy claro, también seguís apostando por la producción, pero es verdad que las grandes distribuidoras globales se han salido prácticamente de la producción, ¿no? No sé si creéis que es sostenible un mercado del podcast ayer se dijo también, te digo, pues lo digo, sin que las distribuidoras grandes y los grandes servicios apuesten un poco más por la producción. Si solo siendo distribuidores se puede mantener, sobre todo, contenidos que vayan más allá del mainstream, ¿no? Porque hablabais del conversacional, sabemos que es más fácil de producir en general, mucho más fácil, pero hacer otro tipo de productos que son fantásticos, que han generado un desarrollo de propiedad intelectual más allá del audio y que sigue haciéndolo, yo creo que es clave, ¿no? Que para que el ecosistema funcione. Entonces, ¿cómo veis un poco las diferentes patas, ¿no? ¿Qué se puede aportar a la sostenibilidad de la producción desde cada uno de los que estáis aquí?
Claro, bueno, nosotros desde Podimo, que tenemos este modelo, ¿no?, de suscripción, precisamente estamos en eso. Pensamos que si no remuneramos justamente al creador, no se van a alcanzar esas producciones de calidad, ¿no? Y es verdad que hemos apostado mucho por la conversacional, pero también hemos hecho otro tipo de producciones, ¿no?, documentales, ficción, etcétera, y lo vamos a seguir haciendo, aunque no sea el 90% de nuestro catálogo, pero siempre vamos a apostar por la calidad. Nosotros por eso precisamente tenemos ese modelo, porque nos parece que es el que remunera justamente al creador y pone la IP en el centro, que ojalá esa IP pues, que pueda crecer a otros derivados, a otros productos que ayuden al creador a monetizar, pues eso, serie, libro, etcétera, o incluso pues eso, un live show, ¿no?, que nosotros cada vez tenemos más shows que están en tour. Pero además de apostar por esas producciones en exclusiva, nosotros también apostamos por los creadores que no son exclusivos. Como decía Cristina, yo creo que muchos creadores que apuestan por el abierto, pues creo que es beneficioso para ellos monetizar en todas las plataformas, y nosotros también tenemos un producto para ello, ¿no? Monetizamos a través del CPM y también a través de un programa de afiliación, ¿no? Así que creo que también para aquellos que quieren apostar por la multiplataforma tenemos una solución. Así que esa es la apuesta desde Podimo. Ignacio. Bueno, es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Nosotros desde siempre hemos trabajado más el perfil independiente bajo un modelo mixto de apoyo directo de la audiencia al podcaster. Hace ya 6 años o por ahí fuimos, yo creo que la primera plataforma del mundo de podcast, en integrar directamente en la aplicación el microapoyo. Y ahora nos hemos integrado con Spotify también a través de la herramienta que han habilitado a tal efecto, con lo cual lo que antes ese contenido se quedaba, o sea, el que apoyaba para acceder a ese contenido exclusivo lo tenía que hacer desde iVoox, ahora lo puede hacer desde Spotify o desde Apple a través de un feed privado, ¿no? Con lo cual yo creo que esto tenemos claro. De hecho, yo siempre digo que mi madre no sabía que yo me dedicaba a los podcasts hasta que realmente Spotify entró y todo el mundo supo que era un podcast, ¿no? Entonces ahora mi madre ya sabe a qué me dedico, ¿no? Entonces esa parte claramente de entender y de maximizar una de nuestros pilares, como es el microapoyo directo de la audiencia, lo estamos apoyando y lo intentamos maximizar. Y el otro es el comercial, y ahora pues hemos empezado una colaboración con Publiespaña, que es la división comercial de Mediaset, para darnos ese músculo comercial que no teníamos y que confiamos que ese mix de comercialización más apoyo directo pues permita este tipo de sostenibilidad que tú dices, Nacho. Sí, no, desde nuestro lado siempre, yo creo que últimamente lo venimos diciendo y abrazamos este modelo multiplataforma. Diversificar en cualquier negocio es importante, pero especialmente en el podcast lo es, ¿no? Y yo creo que pensar que todos tus ingresos o la sostenibilidad de tu proyecto puede venir de una sola fuente, no digo que es imposible, porque puede ser, pero es complicado. Entonces, yo creo que siempre hay que pensar en esto como poniendo, como decíais, a la IP en el centro y entender qué es lo que tienes entre manos para saber cómo explotarlo, ¿no? Pero le pasa también al mundo de la música, ¿no? Nadie vive solo de las reproducciones, vives de las giras, vives del merchandising, vives de redes, vives de, ¿no? Pues esto es igual. En el podcast, al final, dependiendo si es un conversacional, que puedes pensar más en live tour, en tal cual, o si es una ficción, branded content, o sea, hay diferentes modelos. Nosotros, dentro de la plataforma, lo que hemos intentado es también permitir esta diversificación y dar todas las opciones posibles, desde el micromecenazgo a través de servicios como Patreon, hasta la monetización a través de la inserción de publicidad dinámica, hasta la habilitación del vídeo que te permite hacer product placement. En definitiva, que tú elijas un poco, como creador, cuáles son los modelos que quieres explotar. Y la novedad que tenemos que plantear ahora, y que lo hemos lanzado en 15 países hace poco, que es lo que hemos llamado el Spotify Partner Program, para mí es un elemento diferenciador. Y explico brevemente esto qué es y por qué sale, ¿no? Yo creo que nuestra propuesta de valor en la música era muy claro, que era el usuario free y el usuario premium vivían una experiencia completamente distinta cuando entraban en nuestra plataforma a disfrutar de la música, ¿no? En el mundo del podcast esto no lo veíamos. Un usuario free y un usuario premium tenían exactamente la misma experiencia. Y esto hemos venido aquí para cambiarlo, sumado con una frustración que existía por parte del creador de decir, oye, si yo quiero hacer esto sostenible, me veo obligado a incrementar la carga de publicidad. Y nos estábamos viendo a que la carga de publicidad estaba aumentando demasiado, ¿no? En algunos creadores que no querían lanzarse a ese mundo. Entonces, lo que hemos lanzado es este Spotify Partner Program, que es especialmente relevante en servicios como el nuestro, donde más del 30% de nuestros usuarios son premium. Y como digo, lo hemos lanzado en 15 países y en España llegará en los próximos meses. Es la posibilidad de que los creadores sigan sirviendo anuncios a los usuarios free, pero a los usuarios premium
dejemos de servirles anuncios y Spotify te remunera con parte de su suscripción. Es decir, que tú generas 2 revenue streams, 2 ingresos, uno por parte de la publi y otro por parte de las suscripciones premium. Y esto de alguna forma garantiza una experiencia de usuario óptima para los usuarios de Spotify y al creador le permite seguir e incluso incrementar sus ingresos sin sacrificar la calidad, ¿no? Para nosotros esto es diferenciador. Es un modelo que va en la línea de conectar incluso con el modelo de la música, pago casi por reproducción en el caso de los usuarios premium. Exactamente. Por ejemplo, una cosa, Cristina, Sí. yo creo que en vuestro caso a mí me parece como muy interesante pensar, si tú sabes muchísimo de vídeo, por lo que sois una plataforma de vídeo, muchas diferencias en la sostenibilidad de los creadores que vienen del vídeo puro Sí. a la gente que está entrando desde el podcast, incluso también el podcast, porque tenéis la parte de podcast con audiovisual y también el que es imagen fija, ¿no? Fija, Es el audio. sí. Yo creo que el reto está para conseguir que esos podcasts de audio que están en YouTube con imagen fija puedan crecer, por lo menos en audiencias o por lo menos en sostenibilidad, que tengan posibilidades de sostenibilidad similares. ¿Tú lo ves o es difícil? Vamos a ver, al final es un vídeo y si se ve, aunque sea en vídeo, ¿vale? O que sea el audio con una imagen fija, tiene las mismas posibilidades que cualquier vídeo de recibir publicidad. Es decir, todos los formatos publicitarios se van a servir ahí. Es verdad que si lo estás viendo en la aplicación de música, ¿vale? Recibes un audio ad, ¿vale? Es un formato de audio, ¿vale? Pero cuando hablamos de vídeo, puedes recibir cualquier tipo de anuncio publicitario y luego también tenemos nosotros pues la suscripción también dentro del propio canal. Es decir, que es una suscripción a premium, ¿no? A un contenido más premium, que bueno, que es diferente a la de Spotify porque al final el usuario hace un micropago al mes de tanto dinero. Nosotros hacemos un revenue share con él normalmente de 70%, 70-30 para nosotros. En la publicidad ellos se llevan el 55%, nosotros el 45%, ¿vale? Esto es público, lo digo. Y cuando haces una pequeña membresía que decimos nosotros dentro de vuestro propio canal, vuestros usuarios lo que hacen es pagan al mes el precio que vosotros estimáis, es decir, podéis elegir de 0,99 euros hasta 5, 60 euros, lo que queráis, ¿vale? Y es una suscripción que se hace mensual y lo que tú decides es qué tipo de contenido le vas a ofrecer a estos miembros que son premium para ti, que puede ser el lanzamiento de un podcast 2 días antes de dejarlo en abierto, ¿no? Es utilizar tus estrategias. Hay algunos podcasters, por ejemplo, The Wild Project, tiene membresías, pero solo tiene membresías para aquellos usuarios que quieran utilizar un emoji suyo, ¿sabes? Es decir, tenéis estos emojis, pues por 0,99 con lo que sea, al mes puedes utilizar estos emojis. Cosas muy básicas. El Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, me salgo un poco aquí porque también llevo deportes, también tiene emojis, suscripciones a emojis y tienen un montón ya de fans que están pagando solo por tener un emoji del club del Barça. Entonces, hay muchas formas de monetizar vuestro contenido y en YouTube también lo que te permite, aunque tengas un vídeo podcast con imagen estática, utilizar los shorts para llevar a contenido de formato largo, que también nos puede ayudar a llevar audiencia a estos formatos que a lo mejor la gente no los conoce o no los identifica. Entonces hay muchas formas, trocear el video podcast con diferentes audios con imágenes. La inteligencia artificial está entrando en todo esto también y es muy fácil hoy en día crear vídeos de los podcasts también de forma automática. O sea, yo creo que tú puedes contarnos un poco en México qué relación hay con el mercado publicitario. Si tú ves una gran diferencia con el mercado publicitario sonoro, también en la relación que tenéis con Estados Unidos, en los consumos que hay de podcast mexicano, entiendo, creado en México y escuchado en Estados Unidos, ¿tú ves ahí que es un mercado distinto, con más posibilidades para los creadores? Bueno, sí, definitivamente. Fíjate que nosotros en Amazon Music no ofrecemos monetización directa actualmente, sin embargo, lo que sí ofrecemos son apoyos directos a los creadores en visibilidad de nuestra propia plataforma y la manera en la que podemos aprovechar el músculo y la infraestructura de Amazon, no solamente dentro de la aplicación de Amazon Music como tal, sino con otras líneas de negocio como integraciones con Alexa, por ejemplo, ¿no? O incluso con retail. Entonces, bueno, esta es la forma en la que nosotros podemos apoyar a través de visibilidad y marketing a creadores a crecer sus podcasts y, bueno, permitirles monetizar dentro de sus otras formas de monetizar, ¿no? El mercado mexicano puntualmente de la publicidad en podcast sí está en crecimiento definitivamente, tanto en product placement, ¿no? Como en integraciones que tienen mucho más que ver con branded content, ¿no? Y son cosas que también nosotros hacemos de repente, cómo integras de forma
vaya, esta es una palabra muy deslavada, pero de forma orgánica dentro del contenido de horror, ¿no? De crímenes reales, algunos productos que tengan que ver con eso. Desde el punto de vista de Estados Unidos, la verdad es que sí, también lo hemos visto porque, bueno, en Estados Unidos hay una audiencia hispanohablante enorme, mucha de ella siendo mexicana puntualmente, entonces es contenido que sí se traslada y son también muchas marcas y oportunidades de comercialización que pueden convivir, ¿no? Entonces las marcas generalmente sí están interesadas en tener esta dualidad de audiencias entre Estados Unidos y México a través del audio. En la siguiente mesa vamos a hablar más de sostenibilidad, porque vamos a hablar de la sostenibilidad más allá de la publicidad, con lo cual seguiremos hablando de estas cuestiones. Nos quedan unos minutos, si os parece, abrimos a preguntas desde el público, si tenéis alguna cuestión, podemos recopilar un par de preguntas y luego que se respondan desde la mesa. ¿Alguien tiene alguna cuestión, sugerencia? Si no, entro yo por aquí. Pues os pregunto yo, porque vamos a enfilamos la parte final. No, hago yo una. Venga, muy bien. Esto me parece. ¿Os ha llegado alguno casos de, porque igual que Cristina ha comentado ahora los shorts y todo esto, a nosotros nos ha llegado usuarios que nos han dicho, no, ya ese podcast ya lo he escuchado porque he visto 3 reels y ya dan por escuchado el podcast. Esto nos lo han comentado podcasters que cuando les decimos, hostia, usar los shorts y reels en Instagram para dinamizar y para crecer audiencia, algunos nos dicen cabreados que todo lo contrario, que hay gente que dice, no, ya he escuchado el podcast porque he visto los 3 reels que le he hecho pues si te preguntan con el FM subtítulo. está bien eso. Y claro, un oyente. y algunos se me cabrean porque dicen, no, es que no me sirve para atraer, sino la pierdo. No sé, nos ha llamado la atención. Hablaban ayer en la mesa redonda que estaba yo aquí, hablaban del clipping, de todo esto, efectivamente, de Reels, se escuchan el podcast y que está muy de moda ahora. No, gente que podcasts que generan a través de Reels muchas visitas a TikTok, por ejemplo, o a Instagram o a Shorts, pero eso no se traslada luego a la audiencia. Correcto. Son seguidores de las redes del podcast, pero no escuchan el podcast. Este es el matiz. Cosa que es llamativa, interesante. También es verdad que ahí se puede monetizar también en un momento, si eres muy bueno haciendo Reels. Y hablaban, por ejemplo, a raíz también de los contenidos de podcast más musicales, donde la música no la puedes utilizar en el podcast, pero sí que hablas con un artista y el artista te genera muchas visitas, por ejemplo, en redes. Y si haces una entrevista a un artista, igual la audiencia del podcast no es muy alta, pero sí consigues una gran tracción, ¿no?, en redes. Nosotros, en el caso de Shorts, lo que permitimos es, a la hora de crear un short, embebes el link directo al podcast, al formato largo. Y al final es un short a lo mejor por podcast o 2 shorts por podcast. Los shorts, bueno, es verdad que ya lo hemos abierto a 3 minutos, pero un podcast normalmente es de 1 hora o media hora, ¿vale? Entonces saca lo más interesante. También tienes que ser muy creativo a la hora de crear un reel o un short, es decir, dejarle a la persona que está viendo y dice, ostras, quiero escucharlo entero. Si lo escuchan entero y dice, ya no quiero escucharlo, es que no lo están haciendo bien. Yo creo, ¿no? Al final tienes que dejar a la persona, al usuario, con ganas de decir, ostras. Y a mí me ha pasado, hay algunos que dices, quiero seguir escuchando esto, y me voy directamente al formato largo. Aquí también tiene que ver la creatividad de uno, ¿no? Y saber cómo llamar la atención del usuario. Sí, yo creo que ahí entra en juego algo que se habló en la mesa del año pasado, que son la necesidad, yo creo, por parte de las productoras de aumentar perfiles que vaya más allá de la pura producción. Yo creo que hay un trabajo por hacer muy fuerte en las productoras, pero también tienes que crecer como productor, donde tu producto sonoro o sonoro audiovisual se complemente con gente que piense en la distribución, que piense en la difusión, que piense en cómo captas audiencias, que piensen cómo captas publicidad, porque yo creo que, por desgracia, sigue habiendo productoras muy pequeñas que les falta cuerpo para poder afrontar este tipo de retos, porque tú dices, bueno, tú puedes ser un gran podcaster, pero es que para hacer reels, para empezar tienes que usar TikTok o tal, y tienes que saber el lenguaje de un medio diferencial completamente. Y es complicado, claro. Sí, yo creo que... Yo creo que estamos en esa lucha, ¿no?, de la economía de la atención, ¿no?, en el Infinity Scroll, en el que luchamos todos por ese momento de atención. Como decías tú, yo creo que en muchos países, muchas productoras y plataformas tienen ya ese rol de Audience Development, que es precisamente se encarga de eso. Y para nosotros es el reto, ¿no?, el cómo cebar esa audiencia para engancharla y que no se queden simplemente en
en ese clip, en ese reel, en esa story. Y Eric Nuzum, este gurú de podcasting, en su newsletter hablaba precisamente de eso, ¿no? Antes hablábamos de las métricas. Pues la métrica que realmente que tenemos que medir es ese momento, el tiempo realmente de atención, ¿no? Porque muchas plataformas y pues, medios más tradicionales que miden a lo mejor el mundo del podcast en escuchas, pero también en los clics, en no sé qué, en digital, etcétera. Bueno, pues a lo mejor tenemos que unificar todo y que sea realmente esa métrica que realmente mide una atención proactiva, ¿no? Y no pasiva. Yo creo que es un reto en el que estamos todos. Evidentemente, un podcast que tiene unas redes sociales con muchos seguidores, aunque no tenga una gran audiencia, tiene valor en ese lado, porque es así. ¿Sabes? Como tú dices, hablamos de la audiencia social, ¿no? Yo creo que es a diario, o sea que... Sí, que es complementario. Yo creo que no hay que demonizarlo tampoco. O sea, creo que es inteligente usarlo como herramienta de promoción. Y también, vamos, seamos justos, yo como usuario también he visto, o sea, conozco ciertos productos, ya no podcast, productos audiovisuales o de lo que sea, gracias a las redes, y efectivamente puede ser que con un reel me haya sido suficiente porque tampoco estoy tan interesado. Quiero decir, que no pensemos que cualquiera que ve un reel y no pasa el producto largo es porque no ha sido buena la estrategia. Bueno, pues es que a lo mejor tampoco, o sea, hay audiencia potencial ahí fuera, pero no todo el mundo va a querer ver tu producto o escuchar tu producto. Pero efectivamente hay que hacer un uso inteligente de ello. Estoy de acuerdo que hay toda una estrategia detrás de cómo crear ese contenido, el cliffhanger, cómo hacer que realmente eso convierta en una escucha. Pero yo aún así creo que tiene valor, aunque tú pienses que tu audiencia en redes no se traduce exactamente en tu audiencia del podcast, aún así tiene un valor. Y efectivamente en términos de monetización, en términos de dirigir la atención, en términos de muchas cosas, y que ayudan, como digo, a construir esa IP o producto 360 que quién sabe a dónde te va a llevar al día siguiente, ¿no? Nunca sabes. Tenemos que hablar un poco de la tendencia del 2025. Un titular cada uno, a partir de vuestros datos, de vuestros planes. ¿Cuál creéis que va a ser? Estamos a mitad de año casi, o sea que, pero bueno, más allá de mayo del 25 hacia adelante, ¿cuál sería la tendencia, la novedad que creéis que va a ocurrir o que creéis que puede pasar durante este año? Yo creo Bueno, José, a nosotros nos obsesiona la prescripción y es en lo que más estamos haciendo, es decir, ante tanta oferta, el tener la capacidad, y es lo que nos gustaría, que cuando yo abra iVoox ya le diga o acierte en función de la hora del día que sea su histórico de contenido, proponerle lo que sabemos que le va a gustar más lo otro que no conoce, pero que tengamos que tener la seguridad de que le va a gustar. Eso es nuestro ideal y lo que nos molaría. Y yo creo que en eso estamos todos, ¿no? Aspiracionalmente y usando los avances tecnológicos que nos da toda la parte de poder transcribir los audios y trabajarlos para luego saber mejor esto, ¿no? Un titular, José. Bueno, para nosotros continuar apoyando a los creadores y podcasters para convertir la aplicación de Amazon Music en el lugar más amigable para la gente y escuchar podcast. La verdad es que vamos a seguir enfocándonos en utilizar la infraestructura de Amazon para poder tener como ese extended reach para los podcasters y llevarlos a otros niveles, ¿no? De repente hemos tenido algunas oportunidades de eventos en vivo, recientemente en California, donde tuvimos a hosts de un podcast dirigiendo Stay Coach en Indio, California, y bueno, eso se streameó a través de Twitch y de Prime Video, ¿no? Entonces, seguir permitiendo estas oportunidades de visibilidad extendida a los creadores. Para nosotros, prioridad, seguir bueno, yo creo que va a ser inevitable el aumento de la subida de vídeo y el aumento de oportunidades de monetización. Como principal reto para nosotros, seguir garantizando la diversidad del contenido y la visualización de diferentes contenidos de diferente tipo en una amalgama de contenidos que ahora mismo ya supera los 6 millones de podcasts en Spotify y que es complicado. Para nosotros innovación y convertir el podcast en un producto mundial. Es decir, nosotros acabamos de lanzar hace poquísimo el autodubbing, que no sé si lo conocéis, es la transcripción del podcast a diferentes idiomas, a diferentes audios. Están disponibles en todos los canales de YouTube, aquellos que están adheridos a nuestro programa de partners.
y están disponibles, solo tenéis que activarlos si sois partners de YouTube. Así que esto os va a dar un alcance global. Nosotros ya en España lo estamos traduciendo en inglés, pero el otro día con el lanzamiento de la comunicación del I.O. de Google Cloud, no sé si lo habéis visto, estáis metidos en todo el tema de inteligencia artificial, lo vamos a traducir a muchos más idiomas. Y esto es automático, no tenéis que ir a una fuente externa que os grabe el vídeo y meter las pistas de audio de forma manual, que eso sí lo lanzamos hace un año, pero este año va a ser el año del alcance mundial del podcast. Y bueno, yo para hacer primero un deseo personal, ¿no? Que ojalá que España se consolide como principal país en Europa, por lo menos en penetración de podcast. Yo creo que eso nos beneficiaría a todos, que siguiese creciendo y que fuésemos líderes en ello. Yo creo que estamos en el buen camino y a nivel de Podimo nosotros vamos a seguir apostando por todas las funcionalidades de comunidad, hacer de nuestro entorno un entorno mucho más social y vamos a lanzar próximamente nuevas funcionalidades para que los fans interactúen mucho más con los creadores. Estupendo. Pues yo creo que aquí tenemos unos cuantos titulares, espero que hayáis tomado nota. Vamos a terminar, tenemos ahora una mesa de sostenibilidad, como os decía, más allá de la publicidad. Y luego tenemos un caso en live, que es What If, que yo creo que es un caso muy interesante que presenta esa lógica de sostenibilidad entre la publicidad, el vídeo, el audio y otras vías de ingreso que para que os quedéis a la 1:30 a verlo en directo, que creo que va a estar muy bien. Así que muchísimas gracias por asistir y sigue Estación Podcast. Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.